En la historia de la humanidad dicen que ha habido manos invisibles, gente que se reúne en secreto para cambiar la historia, gente que se une para confabular, para hacer daño y para apoderarse del dinero, de las tierras y de países enteros. Hoy los invitamos a nuestro especial en Más Allá acerca de conspiraciones. Los poderosos, los ricos, los sabios, personas que durante siglos han manipulado la humanidad conduciéndola a parajes sombríos y distantes. Conjuras y confabulaciones desarrolladas bajo el silencio y la complicidad de los siglos. Tramas a las que llamamos conspiraciones. Conspiraciones como la de los llamados Illuminati. Sociedades secretas nacidas entre órdenes monárquicos que muchos creen dominan al mundo. Los millonarios del Club de Bilderberg o las extrañas sectas que parecen subyugar a docenas de presidentes. Organizaciones que palidecen frente a algunos personajes de la historia que utilizaron sus influencias para realizar las peores atrocidades. Personajes como Shiro Ishii, médico militar japonés que experimentó con miles de prisioneros de guerra y que fue considerado un héroe. O Hassan Izawa, el loco de las montañas, que transformó a miles de jóvenes en guerreros implacables, dando lugar a la palabra asesino. ¿Cómo cambiaron estos acontecimientos nuestras vidas? ¿Estamos siendo manipulados constantemente? Acompáñenos esta noche a internarnos en el caótico mundo de las conspiraciones. Una noche para hablar de algo que todos piden por internet. Una noche para hablar de esa gente que no conocemos, que nunca sabremos su nombre, pero que para muchos controla el mundo. Una noche para hablar también con Juan G. Vallejo, que ha escrito un libro sobre eso mismo. Y su libro se llama Conspiración. Y su libro habla de los temas que vamos a tocar hoy. Desde los Illuminati hasta los grandes asesinos entre bambalinas del mundo como Shiro Ishii, un japonés que mandaba pulgas en bombas llenas de peste. Pero no voy a hablar más de eso porque tenemos una gran cantidad de invitados. Muy buenas noches, Juan G. Vallejo. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Esteban. Tremendamente feliz de estar, como siempre, en tu programa. Gracias porque me abráis esta puerta para hablar sobre mi último libro, sobre conspiración. Y bueno, pues la realidad es que en este libro, que lo tengo aquí en la mesa, lo que he intentado poner que la gente pueda llegar a conocer es que realmente, por desgracia, vivimos en una sociedad que está montada sobre 1001 mentiras, con 1001 manipulaciones de gobierno, sobre todo, obviamente, el más poderoso del mundo, que es el de los Estados Unidos de América, pero también un libro que tiene un leitmotiv muy claro: a más poder vale más abuso. Por eso los Estados Unidos de América son el gobierno que más ha abusado a través de la CIA de su relación con otros gobiernos y con la sociedad actual, ¿vale? Entonces, nada, pues hay capítulos muy diversos en el libro, desde Guerras Secretas, que hablaba de la historia de Shiro Ishii, que luego entramos con más en detalle, y cómo grandes criminales en la historia se quedaron sin castigo, sin pasar ni un solo día en la cárcel, porque había intereses políticos o militares que simplemente los salvaban. Bueno, señores, vamos a presentarles algo que para mí siempre he querido presentar, que vamos a hablar de temas como los Illuminati, por ejemplo, pero todavía no, porque también es periodista y periodista de misterio, Alejandro Bernal. Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Un saludo para usted y para todos los televidentes
de Más Allá es un privilegio estar esta noche hablando del que para mí es uno de los libros realmente imperdibles para todos los fanáticos del misterio, como es Conspiración, de Juan Jesús Vallejo. Sí, señor, así lo es, Alejandro. Y es que los temas de conspiración son realmente atractivos para las personas. ¿A usted le gustan esos temas? ¿Lo atraen? Claro que sí, yo creo que todas las personas que somos seguidoras del misterio, de los enigmas, de los misterios de la historia, de alguna u otra forma hemos tenido que llegar al ámbito de la conspiración, darnos cuenta que nuestra historia muchas veces ha sido tergiversada, ha sido manipulada por intereses políticos o económicos. Realmente es algo que vamos a poder evidenciar en la siguiente hora. Bueno, y empecemos con la gran conspiración de todos los tiempos, los Illuminati. ¿Quiénes eran los Illuminati? ¿De dónde venían? Hay un montón de imágenes por todas partes, símbolos, signos que están en antiguas iglesias, templos, que nos habla de la existencia de este grupo ocultista, que incluso mucha gente dice que está en los videos musicales, en los dólares, como ustedes ven ahí. Y para explicarnos un poco eso tenemos a Amado Martínez, antes de que nos cuente el señor Juan Jesús Vallejo todo lo que ha investigado para su libro, pero tenemos a Amado Martínez desde España, que es una escritora e investigadora, a la que le preguntamos si cree usted, Amado, que los Illuminati dominan el mundo. No creo en los Illuminati, tal y como se desprende de todas estas teorías conspiranoicas y los reptilianos y todas estas cosas. Sé que estamos hablando de un bulo que la gente le sorprenda saberlo, a la gente le sorprenda saberlo, un bulo que nació en los años 60, en la época de los hippies, en la revista Playboy, empezaron a mandar una serie de cartas. Una serie de cartas falsas de lectores en las que se hablaba de estos Illuminatis, dueños del mundo, que conspiraban y tramaban el futuro y el destino de las personas, seguidas por una serie de contrarréplicas, también falsas, de otros lectores, ¿no? Para avivar un poco el tema y darle un poquillo más de vida. Este experimento social, esta broma, se les fue de las manos. Ellos lo que pretendían era, bueno, en ese contexto de contracultura y todo eso, hacerle ver a la gente lo fácilmente influenciables que podemos llegar a ser, lo manipulables que somos, que realmente nos manipulan con la información y todas estas cosas. Y lo que querían era eso, hacernos despertar, sembrar un poquito la rebelión del conocimiento, pero a través de la desinformación, paradójicamente. La cuestión es que estas ideas cuajaron y la gente se las creyó, y por eso hoy en día la gente cree que existen los Illuminatis de la forma en la que lo acabo de explicar, ¿no? Estas historias de personas que están ahí unidas en una sociedad secreta, que se reúnen por las noches y hacen rituales y sus cosas y traman cómo va a ser el destino de las personas y lo que va a pasar aquí y allá y todo eso. No creo en los Illuminatis, no. Sí creo en los Illuminatis tal y como los describe Juanje, ¿vale? Sí creo en ese concepto, y además me gusta la forma en la que ha explicado en su libro Conspiración, que he leído con entusiasmo. Sí creo, sí que me ha gustado ver la forma en la que ha explicado los movimientos de la Orden del Temple, los movimientos masónicos, su papel en la política. Sí creo en esas personas que dominan el mundo y que no tienen nada que ver, lamentablemente, y en eso también coincido con Juanje, con esa primigenia orden de los iluminados de Baviera, esas ideas de la Ilustración que desembocaron en la Revolución Francesa, en la Revolución de Estados Unidos, y que derrocaron tantos regímenes políticos injustos que tenían subyugada a Europa y a las sociedades occidentales, y que realmente no tienen nada que ver esos ideales con lo que se describe hoy en día como la orden de los Illuminatis, los poderes en las sombras, el poder, que todavía no son Illuminatis, no son unos señores que se reúnen por las noches mientras juegan al golf a tramar cómo van a ser las cosas, pero sí que creo que existen unos poderes que operan en forma de intereses económicos, corporaciones transnacionales, bancas que se dedican única y exclusivamente a competir
movidas por el interés económico, única y exclusivamente, porque su único objetivo es el interés económico. Sí que creo que nos hacen vivir en un mundo vil, injusto. Para que 4 personas vivan bien, muchas más tienen que vivir mal. Nosotros seguimos viviendo en el lado privilegiado de la vida, recordémoslo, gracias a que muchas personas están pasando hambre en el mundo, trabajos esclavos, desplazados, guerras. En eso sí que creo y estoy totalmente de acuerdo con Juanje, que además tengo que decir que su libro Conspiración es el único libro de conspiraciones que tengo en casa, porque es el único libro en el que me voy a encontrar verdades como puños. No me encuentro teorías de que la Tierra es plana, ni reptilianos, ni cosas así. Verdades como puños como las que acabo de mencionar. Así que no creo en los Illuminatis que he mencionado al principio, esas teorías conspiranoicas, esos bulos y todas esas cosas, pero sí creo en los Illuminati tal y como los entiende Juan Jesús Vallejo. Gracias, Mado. Y quiero preguntarle una vez a Juan Jesús, ya que Mado lo repitió tanto, que creía en los Illuminati que describía Juan Jesús en el libro. ¿Cuáles son los Illuminati que describe Juan Jesús? Es que el problema, Esteban, de hacer un libro como conspiración, ¿vale? Es que se han dicho tal cantidad de estupideces, sobre todo por YouTube, que tenemos una imagen de la realidad tremendamente deformada, ¿vale? Los Illuminati existieron, no cabe duda histórica de eso. Nacen una noche de Walpurgis, una madrugada de 1 de mayo de 1776, nacen en Baviera, Alemania, la actual Alemania, y el que los creó es un señor que se llama Alan Weishaupt. Lo que hizo Alan Weishaupt, que era un masón, creó otra sociedad masónica llamada los Iluminados de Baviera. Pero esta sociedad masónica, básicamente lo que él le dice a sus hermanos, él tenía un apodo de que viene al pelo sobre esto, y su apodo era Espartaco, ¿vale? Espartaco fue el que encabezó la rebelión de los esclavos en la antigua Roma. Él le dice a sus otros hermanos masones, oye, creo una sociedad masónica nueva, porque aquí llevamos siglos hablando de la espiritualidad y de que el mundo debe cambiar, y leche, esto no va a cambiar. O sea, o nos ponemos serios y nos metemos en las instituciones públicas y nos metemos en la política, o la Edad Media no va a tener fin, van a seguir gobernando los mismos, que básicamente eran los reyes, los nobles y la iglesia. Entonces, ellos tenían el poder, por ir en contra de ellos, se metían en la hoguera, o en aquella época ya, lo que hacían era que te cortaban la cabeza o te ahorcaban, y dijo, oye, o nos ponemos y tumbamos el poder político de una vez por todas, o esto va a seguir así siempre. Claro, el problema es, tumbamos el poder político para crear ¿qué? Bueno, y el qué fue, pues crear una democracia como habían tenido los griegos hacía 2000 años atrás. Y entonces ahí la clave para entender todo esto es el nacimiento de las 2 primeras naciones democráticas de la historia moderna, que son las que marcan cómo va a ser todo el sistema social y político hasta hoy. Esas 2 naciones son la primera nación que tiene una democracia moderna en la historia, que es los Estados Unidos de América, y la segunda, que es la República Francesa. A partir de ahí son muchas más las que llegan hasta nuestros días, como la actual Colombia. Y Juanje, yo quería preguntar también algo que siempre he pensado. Cuando usted ve en televisión y cuando usted ve en YouTube todos estos videos de Illuminati, de gente que dice que Lady Gaga es Illuminati, ¿qué piensa usted de eso comparado con lo que usted ha estudiado? Pues que es una soberana estupidez, básicamente. Lo que yo defiendo en el libro, ¿vale? Y este es un libro de periodismo, el periodismo se basa en hechos y los hechos son los que son. Los Illuminati nacen en un momento donde hay una gran revolución por un pensamiento que es el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado lo que nos dice es, y esto es muy importante para entender lo de los Illuminati, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Vale? Vamos a crear un sistema de gobierno para que el pueblo mejore su forma de vida, pero lo que opine el pueblo, con perdón, nos importa un carajo. Entonces, la clave de los Illuminati de Baviera es que entra un señor que se llama Niege, que es un noble alemán que tiene mucho dinero,
y en sus apenas 10 años de existencia se expanden de una forma tremenda por toda Europa, ¿vale? Esto le da un gran miedo al gobierno alemán, que primero a los 11 años de crearse lo prohíbe y luego ya pone pena de muerte a cualquier miembro de los Illuminati que siga con sus actividades. Bueno, aquí hay que entender que la clave es que Alan Weishaupt, que es el creador de los Illuminati, se reúne en Francia con dos personajes que son claves. Uno es Robespierre, ¿vale?, que es uno de los creadores del Comité de Salvación Pública, y ese pasó por la guillotina a Nobles y todo el que hizo falta en Francia, ¿vale? Y otro personaje que es el Marqués de Lafayette, que se va hasta Estados Unidos a apoyar la revolución de los Estados Unidos de América. Entonces, ¿el mundo que tenemos hoy día se lo debemos a la masonería? Sí, sin lugar a dudas. Hasta tal punto que todos los 56 padres de la patria norteamericana, 52 de ellos eran masones. Ojo con eso. La primera democracia moderna, que es la de los Estados Unidos de América, surge gracias a 56 personajes. Pues de los 52 eran masones. Y cuando George Washington va a poner la primera piedra en el Capitolio, va hasta vestido con su traje de masón y con su mandil de masón. Y enfrente del Capitolio, si queda alguna duda, pone un gran obelisco, ¿vale?, que es el símbolo, uno de los símbolos principales de la masonería. Lo que viene a reflejar es el mismo simbolismo que tenía el antiguo Egipto. Llega una nueva luz, ¿vale?, a alumbrar la Tierra, a alumbrar el planeta. Y es más, pues diseñan el plano de Washington, de la capital de los Estados Unidos, poniendo los puntos claves como si fuera un reflejo de la constelación de Virgo sobre la Tierra. Y el detalle de esto más importante es que rodeando el famoso Ateneo y el Congreso, lo que dibujan los jardines es un símbolo que es el búho de Atenea, que era el símbolo de los famosos Illuminati de Baviera. O sea, que George Washington tuviera relación con Lafayette, que ya estaba metido con los Illuminati, y hablara efectivamente, oye, el poder político tenemos que tenerlo nosotros para que el pueblo pueda vivir mejor y nosotros también, sí, ¿vale? El problema de los Illuminati, ¿vale?, es que el poder corrompe. Cuando tuvieron el poder en los Estados Unidos, cuando tuvieron el poder en Francia, ahí es cuando se alían realmente con la gran banca, y entonces es cuando su discurso se olvida. Claro, Juanje. Y es que yo quisiera preguntarle rápido, antes de irnos a comerciales, al señor Alejandro Bernal, ¿qué piensa usted que ha leído el libro de Juan Jesús, que se llama Conspiración? ¿Y qué piensa usted de lo que ha visto en todo su trabajo de periodismo sobre los Illuminati? Porque hay mucho de la música y usted es experto en eso, ¿no? Pues sí, Esteban, pero yo creo que algo interesante para mencionar en este momento es cómo se expandió el movimiento de los Illuminati de Alemania por toda Europa para llegar a América. Aquí aparece un personaje clave para entender esto, y es un aristócrata alemán llamado Adolf von Nigel. Resulta que este señor financió a Weishaupt, comenzó a expandir esta idea a través de muchos contactos que tenía países como Inglaterra, como Suiza, como Austria, también permeando las esferas políticas de estas naciones, decirlo así, sembrando la semilla de las ideas de los Illuminati, que eran, pues, pendían por la libertad, pendían por crear un mundo nuevo. Resulta que von Nigel, tiempo después, se dio cuenta que desde luego estas ideas atentaban contra su estilo de vida, contra su forma de su pensamiento, la aristocracia, y entonces decide abandonar a los Illuminati años después, son mucho tiempo luego de haber financiado a este movimiento de Weishaupt. El gobierno alemán realmente estaba totalmente, por decirlo así, atemorizado por las ideas que habría insuflado los Illuminati, y en 1785 condenó cualquier tipo de movimiento masón e Illuminati en este país, y se podría decir que a partir de este momento comenzaron a ser perseguidos y casi que se comenzó a labrar el acta de defunción histórico, al menos, los Illuminati en ese periodo.
Bueno, muchas gracias. Y ya volvemos con Alejandro y con Juan Jesús para hablar de conspiraciones aún más interesantes, aunque la de los Illuminati es increíble, porque vamos a hablar, por ejemplo, de un criminal llamado Shiro Ishii y vamos a hablar de muchas cosas más. Ya volvemos, porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que saludamos a nuestros tuiteros con el numeral que es Conspiración Más Allá. Gladys Ferro, Gata de Páramo, No Más Yo, Iván Ojeda, Adriano Campo, de verdad se le quiere mucho a Adriano Campo, muchísimo. Ramiro Beluna, Mac Carlitos, a todos ustedes, de verdad, también Natalie Luna, Tripa de Pollo, David, Jaime Aya, Elisa Martínez, que nos sigue mucho, Rafael Bermeo, R2D2, Tulio Fernández, Moisés y el siempre conocido y mentado Carechimba. Pero en este momento vamos a hablar de otro tema de conspiración y es la del dinero, los banqueros. ¿Será que los grandes financistas gobiernan el mundo como estos? La familia Rothschild. Mucho se dice de que esta gente manipula a gobiernos enteros para convertirnos en sus peones y tener cada vez más dinero. Y aquí es cuando le pregunto al señor Juan G. Vallejo, ¿quiénes son los Rothschild y por qué son tan famosos en el ámbito de la conspiración? Y tanto políticos de izquierda como de derecha dicen que es culpa del hambre mundial y que son una especie de buitres malditos. ¿Quiénes son los Rothschild? Es posible que sean buitres malditos, no lo sé, me gustaría ser de la familia Rothschild porque no tienen problemas para llegar a fin de mes. Bueno, básicamente los Rothschild, que es una familia judía alemana, son los creadores de la banca moderna, ¿vale? Cuando llegamos al siglo XVIII, había en Europa un grupo de empresarios que se conocía por el nombre de los Goldsmiths, que eran gente que tenía muchísimo oro, que trabajaba en la orfebrería y que acumulaban un montón de oro. Bueno, pues como ellos tenían grandes cajas fuertes y tenían la posibilidad de guardar riquezas, dándole seguridad sus clientes, lo que hacen es empezar a acaparar muchísimo oro de mucha gente en la antigua Alemania y entonces ellos tomaron la decisión de decir, oye, yo te doy 1 kilo de oro, a mí no me hace falta 1 kilo de oro para ir a comprar patatas, entonces te doy un papelito, ¿vale? Te doy 100 papelitos, oye, pues esto vale 1 gramo de oro y si alguien quiere, pues viene a mi banco y yo entonces pues le doy 1 gramo de oro y listo, y así es cómo se inventa esto del papel moneda, aunque ya salía de China, estaba en China, pero realmente como surge en Europa es en la actual Alemania a través de los Rothschild. Bueno, los Rothschild empiezan a acumular muchísimo oro y empiezan a dar estos pagarés, ¿vale? De oiga, pues tome usted esto es riqueza, porque si viene a mi banco yo te lo doy. Claro, esto llega un momento en el que ya tiene que estar en contacto con el gobierno y es el gobierno el que tiene que autorizar esto. Lo que pasa es que los Rothschild, que en muy pocas décadas lo que hacen es extenderse ya por toda Europa con su banca, también se dan cuenta de cosas que son maravillosas. O sea, como la gente tiene el oro en mi banco, ¿vale? Pues llega un momento en el que yo me pongo a firmar pagarés y a hacer pagarés y no pasa nada porque todo el mundo no viene a la vez a reclamarme el oro, con lo cual estoy creando una riqueza que es ficticia y que no es real, ¿vale? Esos son los orígenes de la banca moderna. Los Rothschild son tan listos, cuando empiezan a acumular muchísimo poder en diferentes naciones de Europa, se hacen con el control del oro a nivel mundial. Lo que hacen es comprar las mayores minas de mercurio del mundo, que están en España, en Almadén. Compran las minas de mercurio de forma de que todo el refinamiento de oro del planeta pasa por su mercurio, con lo cual acabaron con un monopolio de todo el oro mundial. A tal punto es esto que hay un momento que es crucial para entender todo esto, y es cuando las guerras napoleónicas, ellos son capaces de financiar a Gran Bretaña la campaña que acabó con Napoleón Bonaparte. Con lo cual, esa riqueza ya es la primera vez en la historia que es capaz de doblegar a un Estado, ¿vale? Y los Estados se doblegan por primera vez al poder de la banca.
Pero esto es mucho más macabro de lo que estoy diciendo, porque los Rothschild son los que crean esto y los Rothschild son los responsables a principios del siglo XX, pero ya ahí junto con los Rockefeller y con los Morgan, de la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, que es el banco central más importante del mundo, ¿vale? Pero que no es público, que es privado, que eso es una cosa tremendamente loca, ¿vale? Entonces, el tema es que toda esta riqueza se crea siempre en función a un patrón real, que es el oro, pero realmente a día de hoy, si yo llevo un billete de $1 a la Reserva Federal, me devuelven $1, ya no me dan el oro. En 1971 el presidente Nixon se salió de los acuerdos que son los Bretton Woods, con lo cual no tiene por qué respaldar con oro, ¿vale?, toda la riqueza, todos los billetes que salen de los Estados Unidos de América. Los Rothschild son, por tanto, los pioneros y los que crearon un sistema bancario que realmente es perverso y que tiene esclavizado a la humanidad, y que además no puede quebrar, Sí. ¿vale? O sea, tú y yo montamos un negocio de vender frijoles, frijoladas con chicharrón, ¿vale? Y si no nos va bien la fricolada con chicharrón, nos dice el gobierno colombiano: uy, qué pena contigo, pero usted tiene que pagar sus impuestos, cayó en la Claro. quiebra, sigue siendo emprendedor, pero la DIAN hay que pagar. Claro. En cambio, los otros no pueden caer porque son parte del sistema estructural en el que vivimos económicamente. Juanje, es que este tema es apasionante. Hay mucha gente que habla de los Rothschild o de los Rothschild, como quieran, o Rochi, como le dicen algunos otros. Pero yo quería preguntarle rápidamente a Alejandro, ¿en la actualidad existen Rothschilds, personas que estén por ahí, que los podamos llamar, que estén en un búnker? Yo creo que sin ir a un ámbito tan conspiranoico, Esteban, desde luego que el espíritu y las ideas de los Rothschild se siguen aplicando a nuestros días, sin ir muy lejos. Hace menos de un siglo, en 1944, cuando se comenzaron a aplicar los acuerdos Bretton Woods, básicamente lo que se hizo es que a nivel internacional se comenzó a aplicar lo que ya se había realizado en Estados Unidos con la Reserva Federal, y fue que pues básicamente los acuerdos Bretton Woods propendieron por la creación del Fondo Monetario Internacional y también del Banco Mundial, pues dos entidades que regulan la economía prácticamente de todos los países del mundo, a través de algo que el maestro Juan Jesús explica de manera muy genial en su libro, y es la economía financiera, es decir, estudiar cuáles podrían ser las posibles inversiones que hacen las personas de sus recursos en un ámbito que no está, digamos, muy claro de especulación financiera. Y lamentablemente esta economía financiera es lo que ha producido la recesión económica del año 2008, y que muy probablemente también pues, suscite una recesión económica en este tiempo, no solamente por la pandemia del coronavirus, sino porque prácticamente ya estaba así establecido por importantes economistas como el norteamericano Nouriel Roubini, quien predijo el crack económico de 2008. Mire, y lo que usted me acaba de decir es muy importante, porque van a ver las imágenes de una zona del mundo, de un país que se llama Islandia. Islandia tiene como capital Reykjavik. Y resulta, ahí lo están viendo, es una ciudad pequeña relativamente. Hoy también han controlado gran parte de la peste del coronavirus. Pero ahí pasó algo en la crisis que ha hecho Alejandro, que el mundo silenció. Y ellos hicieron un cambio estructural en su economía y pasaron su crisis. Pero para que nos explique algo más profundo, que está en su libro, Conspiración, se lo pregunto a Juan G. Vallejo, que nos queda poco tiempo ya para el otro bloque, pero esto que usted escribe es muy interesante, Juan G., que tiene que ver cómo hubo un país que pudo salir de la crisis, que tiene otra visión de la economía y que el mundo le da la espalda, tal vez. Sí, porque, y lo pongo además porque para futuro o reescribimos nuestro sistema económico y reescribimos nuestras democracias, o estamos abogados al aumento de la polarización y a meternos en un clima de entreguerra, como pasó antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Bueno, muy sencillo. Ese sistema que crearon los Rothschild, de esta banca moderna, tremendamente perverso, y los estados, supuestamente los estados, pase lo que pase, tienen que rescatar. El ejemplo de las frijoladas que te he puesto antes, que a ti y a mí se nos fastidia el tema de los frijoles, y nos fastidia, pero un banco cae y lo tiene que rescatar el Estado, o no. Porque lo que pasó en Islandia
Cuando la crisis del 2008, pues los bancos irlandeses, como todos, se pusieron a dar crédito, y a través de crear deuda se crea riqueza de ganar, ¿vale? Por eso la familia Rothschild se metió en todo el negocio, obvio, de los bonos de los estados. Los estados emiten deuda, llegan los bancos, lo compran y están. Bueno, cuando realmente el coeficiente de caja, el dinero que tiene un banco, por ejemplo, en Europa, para que nos hagamos una idea, es el 1%. O sea, yo tengo 1 millón de euros y he dado 100 y eso es legal. Cosas distintas que eso sea moral, ¿vale? Muy diferente. Bueno, a lo que vamos. Lo que hizo Islandia fue muy sencillo. Cuando el sistema financiero colapsó, porque los bancos se habían dado 10 veces más de lo que producía el país, el Producto Interior Bruto, llegó el gobierno irlandés y lo que hizo es lo siguiente. Usted tiene un banco y no ha actuado bien, muy sencillo, el banco ahora me lo quedo yo, que soy el Estado. ¿Sabe usted qué le voy a pagar? Cero. Y no solo eso, su coche, sus casas, todo se lo requisa. Y usted se va a la cárcel y metieron a más de 30 banqueros en la cárcel. De los 3 bancos principales de la nación, ¿vale? Hubo 2 que fueron nacionalizados, uno que lo dejaron intervenido para que no volvieran a hacer algo así. ¿Qué hizo el sistema financiero mundial? Intentar asfixiarlo. La corona islandesa perdió el 80% de su valor, ¿vale? Y miles de ahorradores perdieron su dinero. Fueron demandados por Gran Bretaña, por Suecia y por Dinamarca, porque había muchos ahorradores de esos países que tenían su dinero en Islandia. ¿Y qué hicieron los islandeses como buenos vikingos? Dijeron, pues soltamos morcilla a todos, pero no hay plata para nadie y vamos a rehacer el sistema financiero. Tuvieron los peores 2 años de su historia económica. Un desastre total, desempleo, prácticamente que hambre, fatal. A los 2 años empezaron a crecer económicamente con un sistema saneado y sin volver a hacer estas barbaridades, basándose en la economía real, y a los pocos años, en 2016, 2017, Islandia era el país que más crecía en Europa, crecía más de un 7%. Sí, señor. Entonces, esto es lo que no quieren que sepamos, ¿vale? Que se puede reescribir la economía. Y que los banqueros, si nos roban o si los banqueros hacen mal su trabajo, se les pueden expropiar los bancos. Que no pasa nada, que Islandia no es un país comunista, ¿vale? Ni mucho menos. Sí, tienes razón, Juanje. Y el tiempo en televisión es muy corto, ya casi estamos a punto de llegar a comerciales. Pero le quería preguntar brevemente, muy breve, Alejandro, ¿qué piensa de esto de Islandia? ¿Por qué se nos oculta o cómo se le ocultó al mundo y todavía? Lo que pasa, Esteban, es que es incómodo para los países de Occidente. Para mí, claramente, Islandia es el modelo a seguir en esta crisis económica, no solamente por ética, sino por participación ciudadana. Condenaron a más de 31 de los responsables de esta crisis económica en Islandia a 99 años de cárcel, y a través de la web Reykjavik, Reykjavik es la capital de Islandia, tienen un mecanismo de participación ciudadana donde cada uno de los habitantes de esta ciudad puede determinar en qué van a invertir el dinero que tienen en este momento en esta ciudad. Bueno, Alejandro, muchas gracias a todos ustedes. El numeral de esta noche es Conspiración Más Allá, y ustedes pueden escribir ahí todo lo que quieran. Hay mucha gente escribiendo que saludes a Juan Jesús, le mandan fotos del libro, que es rojito, que dice Conspiración, pues lo tenía él. Y hay mucha gente preguntando por los Illuminati, no sé por qué les gusta tanto el tema de los Illuminati y los reptilianos. Si quieren ver el de los reptilianos, está en YouTube. Solo tienen que buscar nuestro canal, ahí, Más Allá, en Red Más. Ya volvemos, porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá y mucha gente me pregunta por libros como el de Juan Jesús. ¿Y qué otro libro le podemos recomendar en esta cuarentena? Pues bien, La Casa de los 7 Tejados. Es un libro de terror. Habla de una mansión en Salem, Massachusetts, cuyo pasado está envuelto por el misterio. De Calixta Editores, de Mafe Medrano. Muchas gracias a ella por este libro. Y bueno, lo que les queríamos decir es que ahora tenemos un invitado desde España, el señor David Zurdo, que es investigador, escritor y ha trabajado en muchas revistas. Muy buenas noches, David Zurdo, bienvenido a Más Allá. Muy buenas noches, encantado. Saludos a Esteban Cruz, saludos a Juanje, también Vallejo, por supuesto, ya digo, encantado de estar con vosotros.
Quería preguntarle, David, ¿cuáles fueron los experimentos más terribles de un personaje que les vamos a presentar que se llamó Shiro Ishii? Shiro Ishii, ¿cuáles fueron? Shiro Ishii, que era microbiólogo, tenía un gran interés, el personal, en conocer cómo reaccionaba el cuerpo humano ante diferentes agentes que podían ser patógenos en el caso de la microbiología, o incluso también los límites de la resistencia humana al respecto de cualquier tipo de agresión. Podía ser el frío, el calor, el fuego, la congelación, todo tipo de cuestiones. Él tiene para esas investigaciones que quiere llevar a cabo la suerte de conseguir que Japón, que tiene un momento de gran expansión por Asia, controle una zona de China que se llama Manchuria, para los chinos, para los japoneses, Manchukuo, un protectorado, y ahí se establece un escuadrón que se llama el Escuadrón 731, que imagino que ya habéis hablado de él, y es donde él realiza experimentos realmente terribles. Experimentos que implican cosas como, por ejemplo, amputar partes del cuerpo a presos, que además eran personas que no habían hecho nada, ¿no? Eran simplemente secuestradas en la calle, personas a las que llevaban hasta los barracones de este escuadrón y les hacían también, por ejemplo, intentar extirparles un órgano y implantárselo en otro lugar del cuerpo, obviamente con resultado de muerte por parte de la persona que lo recibía. Congelación de miembros para luego golpearlos y ver si eran lo bastante resistentes o se quebraban, o cuál era el límite, ¿no? Por ejemplo, para pilotos que estaban volando en aviones a mucha altitud, saber dónde estaba el límite de la congelación que podían soportar, o al regresar otra vez a la altura normal, pues poder revivirles. Estas cuestiones que tenían que ver también, por ejemplo, con quemarles con lanzallamas, comprobar si las heridas eran imposibles de curar o no. Todo esto es lo que se llevaba a cabo en ese laboratorio, además de todas las investigaciones, que para mí son las más tremendas, sobre agentes patógenos que se intentaron utilizar contra la población china, y hasta existió un plan para lanzarles sobre Estados Unidos una variante posiblemente de la peste. Hay una cosa que a mí me impresiona, que es la siguiente. ¿Por qué si fue tan terrible, tan malvado, Shiro Ishii terminó al final bien? O sea, ¿por qué terminó impune? David. ¿Sí? Él termina impune porque en las guerras, por terrible que parezca, la propia guerra no es el final del conflicto. El final viene después, cuando se juzga si es que ha habido criminales de guerra. Hay guerras en las que no hay criminales como tal, pero la mayoría de las veces sí los hay. También es cierto que los que vencen pues se arrogan, ¿no?, ese derecho a juzgar a los que han perdido, pero es que en el caso de Shiro Ishii, como en muchos de los criminales de guerra nazis, había personajes que claramente eran criminales de guerra. El caso de Shiro Ishii es que, al tener unos conocimientos muy interesantes para los Estados Unidos, vencedores en esta guerra, la guerra del Pacífico, pues como sucedió en la operación Paperclip en Europa, que cogen a ciertos nazis y los emplean, vamos a decir, les limpian el nombre, para emplearlos en la industria americana, pues a Shiro Ishii pasa lo mismo. Él no solamente no es juzgado, sino que sigue viviendo de un modo normal, tiene su coche, su familia, muere, supuestamente no está totalmente esclarecido cómo muere, pero parece ser que tiene un cáncer de estómago, mientras presta los servicios, pues en este caso al vencedor, que es Estados Unidos, porque su conocimiento era valioso. Así de duro y así de triste es esto. Muchas gracias, David Zurdo, desde España. Pero quisiera conectarme rápidamente con Juanje Vallejo. Pero antes quiero que usted nos diga qué concluye de todo esto, antes de que hablemos con Juanje y de su libro. Para mí la gran conclusión, que además está en el libro de Juan Jesús Vallejo, es que Shiro Ishii nos demuestra que hay muchas personas que son monstruos porque las circunstancias lo permiten y porque esas circunstancias se ponen delante de ellos, vamos a decir, de un modo fácil. Son personas que fuera de ese ámbito son totalmente normales. También ha habido muchos autores que han estudiado esto, ¿no?, que dicen, por ejemplo, pues en las guerras el honrado panadero, pues uno se convierte en una criatura bestial, se le rompe la máscara de hombre civilizado y se convierte en una bestia, y otros, en cambio, pues lo que ocurre es todo lo contrario, que hacen heroicidades o se comportan de un modo que parece que su sencillez en la vida anterior no permitía. En el caso de Shiro Ishii es terriblemente de los primeros. Muchísimas gracias y pasadlo bien. Un caso terrible, pero Juanje Vallejo, ahora sí, yo que lo estaba pidiendo mientras hablaba con David Zurdo, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su conclusión del caso de Shiro Ishii? Corta para ir a comerciales.
Pues mira, te voy a decir algo muy cortito, Esteban. Lo que más me aterra de la historia de Shibushi, aparte de las barbaridades que hizo Manchuria, que hacen que todavía la relación a día de hoy entre China y Japón sea muy intensa por los crímenes japoneses en Manchuria, es que el gobierno norteamericano le perdonó, no tuvo que pasar ni un solo día en la cárcel, sabiendo que había matado en su campo de concentración miles de norteamericanos que eran prisioneros de guerra. Eso es lo que más me aterra, o sea, cómo los servicios de inteligencia, con tal de tener el poder de las nuevas armas bacteriológicas, les importó que este señor hubiera sido un criminal, incluso con sus conciudadanos. Bueno, Juanje, ya volvemos después de comerciales, porque esto es Más Allá. Entramos en el último bloque de nuestro programa para hablar de un caso impresionante, un caso sucedido hace mucho tiempo en el espacio y el tiempo, alejado de nosotros en la historia y que le dio nombre a los asesinos, el caso de Hassan y Sabah. Señor Alejandro Bernal, díganos qué piensa usted de quién era este señor Hassan y Sabah y su conclusión final sobre todo este tema. Pues Esteban, Hassan y Sabah es conocido por los libros de historia como el viejo de la montaña, una persona que predicó una rama de Islam que se conoce como el ismailismo, una persona que se recluyó en una, digamos que en una fortaleza que se conocía como Alamut, el nido del águila, y lo más impresionante de Hassan y Sabah era la obediencia que tenían los guerreros que lo seguían. Según los registros históricos, él era capaz de hacer simplemente un gesto con la mano y de inmediato uno de sus lugartenientes era capaz de arrojarse al vacío sin ningún tipo de contemplaciones. Hay que tener algo en cuenta a la hora de abordar la obediencia que tenían estos guerreros, y es que, según los libros de historia, los de estos soldados que guían a Hassan y Sabah eran adictos al hachís, más bien se les hacía una especie de ritual en donde consumían mucho hachís, se despertaban en una especie de estado lírico donde se veían rodeados de mujeres, de muchos alimentos, de muchas bebidas, como una especie de paraíso en la tierra. Esto afectaba tanto a estos soldados que prácticamente le guardaban obediencia absoluta a Hassan y Sabah, eran capaces de asesinar a cualquier persona sin siquiera resguardar su vida, porque sabían que en el más allá podían tener la recompensa de tener un paraíso como el que habían experimentado a través del hashish. Muchas gracias. Teníamos ahí unos pequeños, yo creo que errores de sonido, les pido disculpas, pero así es el mundo en el que estamos viviendo. Juan Jesús, su conclusión sobre Hassan y Sabah y su conclusión del programa, porque ya se nos va el tiempo. Bueno, Hassan y Sabah, que creó una forma de terrorismo, de difundir terror, que es la que a día de hoy siguen, por ejemplo, grupos terroristas como Al-Qaeda o ISIS, cuando a alguien no le importa morir convencido de que va a ir al cielo, ¿no? Una forma de manipulación mental que se inventó hace ya casi 1000 años. Y como conclusión, bueno, porque han quedado muchas cosas en el tintero, ¿vale? Básicamente no hemos tenido tiempo ni siquiera de hablar de los modernos Illuminati que estarían en sociedades como Skull and Bones o Bohemian Grove. Y sobre todo lo que quiero decir a la gente es que un libro como este, como Conspiración, creo que en tiempos como los que vivimos es fundamental. Para que dejemos de comer cuentos, para que pensemos por nosotros mismos, ¿vale? Y para que intentemos recibir un mundo mejor. Yo es un tema que se me ocurrió en aquella noche de radio que compartía con Joana Arenas y con Esteban Cruz, ¿vale? Cuando tratábamos temas de conspiración en Luna Blue, en Blue Radio, y realmente nos indignábamos investigando los temas y la gente luego también mostraba su indignación en las redes sociales. ¿Se puede construir un mundo mejor? Sí, pero aprendiendo de los errores que hemos tenido y de las manipulaciones y de las mentiras que nos han contado, que es lo que aparece en este libro Conspiración. Por eso se lo recomiendo a toda la gente, y para los que quieran seguir en redes sociales, pues Twitter es @Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo, y en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Juan Jesús Vallejo. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Juan Jesús. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes que están ahí por seguirnos en YouTube. Hay mucha gente, y también en Red Más.
Y les recomiendo el libro de Juan Jesús Vallejo, se llama Conspiración, lo consiguen en cualquier portal y todos estos temas, pero a profundidad los encuentran ahí. Lávense las manos y estén siempre dentro de su casa, quiéranse mucho. Desde aquí los queremos y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá y nos vemos en 8 días.